es un gusto para mí estar acá. Y bueno, espero en los próximos 15 minutos poder sintetizar los aspectos más importantes y el manejo clínico en torno a las anemias hemolíticas autoinmunes. Si definimos una anemia hemolítica autoinmune, tenemos que es aquella hemólisis que es adquirida y que es causada principalmente por anticuerpos que están dirigidos contra antígenos que están presentes en la membrana del glóbulo rojo. Estos anticuerpos pueden o no hacer una activación del complemento y por esta vía tener otro mecanismo implicado en la hemólisis del eritrocito. Es una patología que es rara, que tiene una incidencia de 1 a 3 casos por cada 100.000 habitantes al año y tiene un comportamiento muy heterogéneo, que puede ir desde una clínica de una anemia leve, que generalmente no necesita ningún tipo de tratamiento, o cuadros más severos que pueden comprometer la vida del paciente, y esto en base va a depender a la intensidad de este ataque inmune, al grado de destrucción del eritrocito y a los mecanismos compensatorios que puede tener la médula ósea para esta destrucción periférica del glóbulo rojo. Debemos entender también que esta patología es multifactorial, donde hay factores genéticos, factores asociados a la inmunidad del propio individuo y factores ambientales que pueden contribuir al desarrollo de la misma. En cuanto a la clasificación, según el tipo de anticuerpo que esté presente, se pueden clasificar en anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos, por anticuerpos calientes o anemias hemolíticas mixtas, donde se involucran tanto anticuerpos calientes como anticuerpos fríos. Y hay otro tipo que es un poco más raro y generalmente está o se ve más que todo en niños, que es la creohemoglobinuria paroxística, a la cual no vamos a hacer referencia en esta presentación. Hablando entonces un poco de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, tenemos que esta es la que representa la mayor proporción de las anemias hemolíticas. Alrededor del 70-80% van a ser por este tipo de anticuerpo, que generalmente es una molécula de inmunoglobulina tipo IgG, que puede o no activar el complemento, sobre todo las subclases de inmunoglobulinas tipo 1 y tipo 3. Esta unión se da a una temperatura ambiente, de una temperatura corporal de aproximadamente 37 grados centígrados, y de ahí viene su nombre de anticuerpos calientes. La incidencia es de 5 a 10 por millón de habitantes al año y la hemólisis principalmente está determinada por la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, es decir, de esta molécula de inmunoglobulina G, y principalmente se da de forma extravascular. También se han descrito otros anticuerpos como tipo IgM y IgA, que son extremadamente raros, pero que también pueden causar una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. En cuanto a la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, tenemos entonces que el tipo de anticuerpo involucrado es una molécula de inmunoglobulina M. Esta a una temperatura menor a la temperatura corporal, menor a 37 grados centígrados, generalmente se habla de 20 grados centígrados, se produce la unión del anticuerpo al antígeno. Esto generalmente en las zonas acrales del cuerpo, donde la temperatura puede llegar a estos valores. Una vez que este antígeno-anticuerpo se unen, se va a producir una activación del complemento, y cuando el eritrocito entra a la circulación y alcanza nuevamente una temperatura de 37 grados centígrados, este anticuerpo se disocia del eritrocito y queda solamente la activación del complemento. Entonces el principal mecanismo de hemólisis en este tipo de anemia hemolítica es por activación del complemento. Y el otro caso es la anemia hemolítica autoinmune mixta, que es una mezcla. Según la patología, si hay una patología subyacente que me pueda explicar esta anemia, pueden ser clasificadas entonces anemias hemolíticas autoinmunes primarias, que representan el 45-50%, y secundarias cuando hay una patología subyacente que produce la anemia hemolítica. Las principales o las más frecuentes son las neoplasias linfoproliferativas y las enfermedades autoinmunes. El caso de la leucemia linfocítica crónica como la principal que genera anemia hemolítica autoinmune, y el lupus eritematoso sistémico en las enfermedades autoinmunes. En cuanto a la patogénesis de la enfermedad, tenemos entonces que la producción de anticuerpos tipo IgG en el tipo de anemia hemolítica por anticuerpos calientes va a hacer opsonización del glóbulo rojo. A su paso de este glóbulo rojo por los sinusoides esplénicos, se va a producir la unión del anticuerpo a la porción Fc de los macrófagos del sistema retículo endotelial del VAS. Este mecanismo o esta acción puede llevar a una fagocitosis completa del glóbulo rojo o una fagocitosis incompleta. Y lo que sucede en esta incompleta es que se desprende una parte de la membrana del glóbulo rojo, se deforma el eritrocito y queda en forma de esferocito. Y esto es una de las manifestaciones que podemos observar cuando observamos el frote de sangre periférica.
Por otro lado, si esta molécula de inmunoglobulina es capaz de activar la vía del complemento, se pueden dar también dos mecanismos adicionales. Uno por la activación de la vía clásica del complemento y a través de los fragmentos C3b a su paso por el hígado principalmente, ya que los macrófagos del hígado son los que tienen los receptores anti-C3b, se va a producir de igual forma la hemólisis extravascular. Si por el contrario se produce una activación de la vía final del complemento, se produce una activación del complejo de ataque a la membrana con la consiguiente hemólisis intravascular. Y en el caso de las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, tenemos entonces la molécula de inmunoglobulina M, que en el caso de ella es un pentámero, y ese pentámero, debido a su gran tamaño molecular, permite la agregación de varios glóbulos rojos y es lo que me da la consecuencia o la presencia de aglutinación en el frotis de sangre periférica, que es característica también de las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos. Sabiendo estos mecanismos fisiopatológicos, podemos entender en qué se basa el enfrentamiento terapéutico. Entonces, para enfrentarnos a un paciente donde estamos sospechando una anemia hemolítica autoinmune, debemos tener presente que tienen que tener criterios que me sugieren que hay una hemólisis, bien sea intravascular o extravascular, da lo mismo. Lo importante es tener claro que, en general, hay aumento de los parámetros de hemólisis como la bilirrubina indirecta, la LDH y los reticulocitos, que me está traduciendo una buena respuesta medular a la hemólisis que se está produciendo en forma periférica, con la consiguiente disminución de la aptoglobina. Por otro lado, en frotis de sangre periférica podemos tener datos que nos pueden también orientar a que el proceso hemolítico involucrado es un componente autoinmune, y eso debido principalmente a la presencia de esferocitos, que como hablamos anteriormente es frecuente observarla en las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes, presencia de eritroblasto, que me está traduciendo también una respuesta medular con la liberación de células inmaduras a sangre periférica, y la aglutinación en el caso de las enfermedades por creaglutininas. Tenemos también tener presente que hay ciertas situaciones en las cuales estos parámetros pueden verse alterados o no están en los valores que generalmente esperamos encontrarlos en una anemia hemolítica autoinmune. En el caso de la reticulocitosis puede ser alterada y un 30% de las anemias hemolíticas pueden presentarse con reticulocitopenia. Y esto puede ser porque esté asociado a una deficiencia de fierro, vitamina B12, a que hay un compromiso infiltrativo de médula ósea que desplace la eritropoiesis, que haya una acción de los mismos anticuerpos que se unen a los glóbulos rojos. Estos anticuerpos pueden atacar también el progenitor eritroide y producir destrucción del mismo, y asociados a infecciones que también pueden producir, sobre todo la más descrita, la infección por parvovirus B19, que te produce una aplasia pura de Sherry-Roth. Y otras condiciones asociadas a aumento de bilirrubina, como el síndrome de Gilbert, la aptoglobulinemia, que generalmente se observa en pacientes con daño hepático crónico, en pacientes politransfundidos, y también alteraciones genéticas que son extremadamente raras. O necrosis tisular o cualquier enfermedad que me aumente el recambio celular, que también puede dar un aumento de la LDH. Luego de esto, si ya tenemos criterios para que sugieren una anemia hemolítica, vamos a documentar que el mecanismo que está involucrado en esta hemólisis es un mecanismo autoinmune. Y para eso lo que utilizamos es la prueba de CUMS directa o prueba de antiglobulina directa poliespecífica, que lo que me va a permitir es determinar que hay anticuerpos unidos a la membrana del glóbulo rojo y que a través de este mecanismo se está produciendo la destrucción del mismo. Solamente me permite determinar esto. Estos mecanismos o estos anticuerpos pueden ser complementos o pueden ser moléculas de inmunoglobulina. Y para eso, para identificarlo, entonces pasamos a la prueba de CUMS monoespecífica, que vamos a tener reactivos específicos tanto para inmunoglobulina G como para la porción C3D del complemento. Y esto me va a permitir entonces identificar el tipo de anticuerpo que está involucrado y dar la clasificación a la anemia hemolítica, y de acuerdo a ello poder establecer el tratamiento. En el caso de que la prueba de CUMS monoespecífica sea positiva solamente para IgG, estamos presentes en una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Por otro lado, puede ser que este CUMS sea positivo tanto para IgG o C3D, o solamente positivo para C3D. En estas dos condiciones es donde podemos sospechar que puedan haber anticuerpos fríos involucrados en el mecanismo fisiopatológico. Y para determinar eso es importante entonces determinar los títulos de creoglutinina. Estos títulos de creoglutinina tienen como un valor corte para yo tomarlos como positivo o negativo, y ese valor es mayor o igual a 64. Cuando yo realicé la prueba de CUMS monoespecífica y determiné que es positiva tanto para IgG como para anti-C3b, y realizo los títulos de
creoglutinina, y estos títulos están por debajo de 64, solamente estamos hablando entonces de un cuadro de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes que de forma secundaria está activando el complemento. Si por el contrario, estos títulos están por encima de 64, acompañados de positividad también para anti-IgG, entonces nos encontramos ante un cuadro de una anemia hemolítica por anticuerpos mixtos. Y por último, si los títulos de creoglutinina están por encima de 64 con un HUMS monoespecífico solamente positivo para anti-C3D, entonces nos encontramos ante un cuadro de una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. Y esto, si tenemos una causa subyacente que me está produciendo esto, hablamos de los síndromes por creoglutinina. Y por el contrario, cuando no tenemos una causa, ya estamos ante una entidad que se llama enfermedad por creoglutinina. Aquí un poco el resumen de lo que acabamos de explicar. Y en cuanto a las etiologías, tenemos que entonces las anemias hemolíticas pueden ser primarias o secundarias. Las primarias, generalmente las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, representan el 45-50%, es decir, que en la mitad de los casos probablemente no vamos a encontrar una patología. En la otra mitad restante pueden estar asociados a trastornos linfoproliferativos. Dentro de ellos, la LLC es la que mayor está asociada a anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes y la enfermedad autoinmune como el lupus eritematoso sistémico. De igual forma se han descrito neoplasias, sobre todo neoplasias de ovario y timomas, enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa y asociados a drogas como las cefaloporinas, penicilinas o antiinflamatorios no esteroides. Luego, en el caso de la enfermedad por creoglutinina, cuando ya determinamos que esta anemia hemolítica es por anticuerpos fríos, es indispensable realizar un estudio de médula. Si bien para que sea categorizada como una enfermedad por creoglutinina no hay una enfermedad subyacente, se sabe que esta enfermedad está producida por una población clonal de linfocitos que generalmente se encuentra en médula ósea. La diferencia de un linfoma es que esta población clonal, a pesar de ser clonal, no tiene un comportamiento neoplásico ni agresivo y se descartan otros tipos de linfomas indolentes. Esta población clonal produce una inmunoglobulina que es tipo IgM, kappa, que en este caso representa los anticuerpos fríos. Y el caso de las enfermedades o los síndromes por creoglutinina, que son mucho más raros que la propia enfermedad por creoglutinina, se están asociadas a enfermedades infecciosas como infecciones por micoplasma, virus de Epstein-Barr, trastornos linfoproliferativos. Luego que ya tengo el diagnóstico, entonces hay que buscar las causas secundarias y dentro de ellas los estudios más comúnmente utilizados o más comúnmente solicitados es la determinación de virus de hepatitis B, hepatitis C y VIH. En el contexto clínico del paciente, nosotros podemos ir en menor o en peor instancia, ir solicitando estudios de acuerdo a lo que vamos obteniendo el examen físico mediante laboratorio. Se dice que si un paciente no tiene manifestaciones de enfermedades autoinmunes, es difícil que yo vaya a diagnosticar una enfermedad autoinmune como causa de una anemia hemolítica autoinmune secundaria. De importancia sí tenemos los anticuerpos antifosfolípidos y el anticoagulante lúpico, ya que por sí los procesos hemolíticos están asociados a un 30-40% de posibilidad de enfermedad tromboembólica. Y cuando están asociados a triple positividad de estos anticuerpos, el riesgo aumenta y eso me indica que debo tener medidas terapéuticas como el uso de tromboprofilaxis. Cuando sospecho una neoplasia o hay signos clínicos de una neoplasia, tomografía de abdomen y pelvis, tórax, abdomen y pelvis, sobre todo en el caso de que encuentre adenopatía o alguna organomegalia que me oriente entre una enfermedad linfoproliferativa. La evaluación de médula ósea queda restringida en primera línea o al momento del diagnóstico para enfermedades o para anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes y en aquellas anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos y en aquellas anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes donde hubo una refractariedad o una recaída después de la terapia de primera línea. El uso de también, o la solicitud de la electroforesis de proteínas también me permite identificar si esto es secundario a un trastorno linfoproliferativo, así que también se recomienda realizarlo. Recordemos también que el test de Kuhn puede estar asociado a falsos positivos y a falsos negativos. Hasta un 15% de los pacientes hospitalizados puede tener un Kuhn positivo sin que esto represente un proceso hemolítico. El 0.01% y 0.1% de los donantes sanos también pueden tener un de Kuhn positivo. A través de absorción del glóbulo rojo de estas moléculas de monoglobulina, sobre todo enfermedades que causan con hipergammaglobulinemia, también pueden tener un Kuhn positivo. Pacientes transfundidos por los anticuerpos y cuando se ha usado de forma reciente inmunoglobulina intravenosa. Y dentro de los
falsos negativos, tenemos que el test puede ser de baja sensibilidad. Un test de buena sensibilidad debería al menos reconocer más de 500 moléculas de anticuerpos unidas al glóbulo rojo. Cuando este test, el umbral o la cantidad de moléculas unidas al glóbulo rojo está bajo este umbral, es posible que el test salga positivo. En caso de test positivo con una alta sospecha de una anemia hemolítica autoinmune, hay que tratar de buscar test más sensibles para tratar de diagnosticarlo, pero generalmente estos test se hacen en laboratorios de referencia y no están disponibles de forma rutinaria, y en muchos casos cuando sigue persistiendo la sospecha clínica, habría que hacer una prueba con corticoides y ver si hay una respuesta. Y en cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento en primera instancia es determinar la estabilidad del paciente. El valor de hemoglobina te va a ayudar a esa parte. Cuando la hemoglobina está por debajo de 7 gramos por decilitro, hay que evaluar si el paciente necesita soporte ventilatorio y hemodinámico. El tema de transfusiones, que hay una falsa creencia de que las transfusiones de glóbulos rojos están contraindicadas en pacientes con anemia hemolítica autoinmune, y no es así. Siempre y cuando el paciente tenga la indicación, tenga inestabilidad hemodinámica o una anemia severa, esa transfusión se debe realizar. Es poco probable que el paciente vaya a tener una reacción transfusional. Quizás lo que no vamos es a obtener una sangre 100% compatible, porque los anticuerpos del paciente son palma-aglutininas y probablemente vas a reaccionar contra los glóbulos rojos del donante. Lo que tenemos que descartar, o eso se encarga el banco de sangre, es que no haya la presencia de aloanticuerpo, que es lo que me puede hacer una reacción hemolítica transfusional severa que pueda comprometer la vida del paciente. Y ya en el caso específico del tratamiento, en cuanto a las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, tenemos que el tratamiento en primera línea es el uso de glucocorticoides, como prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, o dosis ya establecidas de 60 a 100 miligramos día. Si se prefiere la vía endovenosa, sin embargo, se ha demostrado que no hay diferencia entre el uso de vía oral y vía endovenosa. Se puede utilizar metilprednisolona, dosis de 0.8 a 1.6 miligramos por kilogramo de peso día. Esta terapia de primera línea puede estar o no asociada a rituximab. Sin embargo, esto va a depender en muchos casos, ya que no es un medicamento que tenemos disponible de forma permanente, a la presencia o a la gravedad que el paciente tenga o la gravedad de la anemia que tenga el paciente. Esto quedó demostrado en estudios de 2013 y 2017, donde usando dosis de 175 miligramos por metro cuadrado o dosis de 1000 miligramos cada 2 semanas, van a tener tasas de respuesta mayor cuando se utiliza la terapia solamente con corticoides. Estas respuestas a los 12 meses son equiparables en ambos estudios, que a los 12 meses una respuesta de 36 versus 75% y 31 versus 75% en el grupo de solamente corticoides, en el grupo donde se utiliza corticoides combinados con rituximab. El uso de inmunoglobulina intravenosa en general no tiene mucha evidencia y su eficacia es limitada. Hay respuestas modestas entre un 30 y 40% cuando hay enfermedades muy graves, y generalmente lo que se prefiere es utilizarla cuando yo tengo un paciente que, a pesar del uso de corticoides y rituximab, yo he observado una respuesta, pero el paciente sigue con requerimientos transfusionales, como una medida ayudante, pero nunca como una terapia de primera línea. Luego evaluamos la respuesta. Generalmente la respuesta se da entre la semana a las 3 semanas. Y esta respuesta va a estar dada por la hemoglobina mayor a 10 gramos por decilitro y marcadores de hemólisis negativa. Si esto se presenta, podemos iniciar el tapering de corticoides. Se recomienda no iniciarlo antes de las 3 semanas, porque obviamente el riesgo de recaída es mucho mayor cuando se hace de forma precoz. Y el tapering de corticoides se hace disminuyendo 10 miligramos de cada semana hasta llegar a una dosis de 20 miligramos al día. Una vez que se llega a esta dosis, se sigue la disminución de 5 miligramos cada semana hasta poder suspender los corticoides. Si bien tienen tasas de respuesta de 70-80% de respuestas, alrededor de la mitad de los pacientes van a recaer en el primer año. Y esto entonces, si pasa la recaída o hay una resistencia a los corticoides, que es cuando yo uso corticoides de primera línea y en 3 semanas no obtengo una respuesta, esto se considera una resistencia. Para esto entonces nos tenemos que ir a las terapias de segunda línea. En primer lugar, rituximab, si no lo usé en primera línea, y si lo usé en primera línea, entonces me voy a otras terapias inmunosupresoras. Dentro de las posibles terapias también está la esplenectomía. Sin embargo, esta se prefiere utilizarla para pacientes que no alcanzan remisión después de una dosis o que no mantienen, la remisión después de una dosis baja de prednisona, que haya falla la terapia de segunda línea,
que los pacientes tengan reacciones adversas medicamentosas que son intolerables o tengan contraindicación por los corticoides, y siempre individualizada en cada paciente, teniendo en cuenta los riesgos asociados al proceso quirúrgico, las complicaciones postoperatorias como las complicaciones tromboembólicas e infecciosas que puede tener el paciente. Y acá, entonces, las 3 terapias más utilizadas como terapia de segunda línea: rituximab, la dosis que ya hablamos, nicofenolato y azatioprina. También se ha descrito ciclosporina, ciclofosfamida y danazol, pero obviamente todo eso va individualizado de acuerdo al paciente. Hay factores de riesgo que están relacionados a la enfermedad y que me permiten predecir la posibilidad que tiene ese paciente o de no alcanzar la respuesta completa o de recaer en el primer año. Y esto está asociado más que todo al valor de hemoglobina menor de 6 gramos por decilitro, que generalmente aumenta el riesgo un doble o duplica el riesgo de recaer el primer año. Y también este valor menor de 6 gramos por decilitro está asociado a aumento de la mortalidad, con un 24% versus 18% de los pacientes que tienen un valor por encima de 6. Las características térmicas también están asociadas a las respuestas. Se dice que cualquier anemia hemolítica diferente a la anemia hemolítica por anticuerpos calientes va a tener peores tasas de respuesta y más tasas de recaída, y aquellas que están asociadas a activación del complemento. Y por último, la anemia hemolítica autoinmune, que además se asocia a otra citopenia autoinmune, donde principalmente la que observamos es la trombocitopenia inmune, y es lo que configura el diagnóstico de un síndrome de Evans, también está asociada a peores respuestas, y en estas situaciones debemos considerar la terapia combinada desde el inicio. Y ya para finalizar, en el tema de forma general, vamos a hablar del tratamiento de otras anemias hemolíticas autoinmunes que no son por anticuerpos calientes. Y en el caso de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos mixtos, como dijimos, es diferente a una anemia hemolítica solamente por anticuerpos calientes, entonces aquí se prefiere la terapia combinada con rituximab y corticoides. Si lo que predomina en este tipo de anemia son los síntomas vasculares o los síntomas vasomotores, entonces se prefiere también utilizar terapias utilizadas en la enfermedad por creoglutinina, y la esplenectomía no está recomendada acá porque recordemos que hay una activación del complemento y la principal vía de destrucción de estos eritrocitos es en el hígado. Por el contrario, en la enfermedad por piroglutinina generalmente se presentan como cuadros leves donde probablemente el paciente tiene una hemoglobina mayor a 10 gramos por decilitro y hay pocos síntomas constitucionales o pocos síntomas vasomotores. En estos casos yo puedo seguir la terapia de Watch and Wait y dándole los consejos al paciente de evitar ambientes fríos que pueden desencadenar procesos hemolíticos. Si ya se transforma en una anemia moderada o los síntomas vasculares generan una complicación en la vida diaria del paciente, entonces ahí ya podemos utilizar terapias como el rituximab, que puede estar asociado o no a agentes quimioterápicos como la bendamustine y la fludarabina. Y por último, en el caso de las anemias hemolíticas autoinmunes secundarias, se usan las terapias similares que utilizamos en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, y el tratamiento de la enfermedad asociada va a depender si esta misma enfermedad de por sí necesita tratamiento. Pongo el ejemplo siempre de la leucemia linfocítica crónica, que muchas veces no tiene otra indicación de tratamiento, y si está asociada a una anemia hemolítica autoinmune y yo con corticoides luego controlar la anemia, no tengo necesidad de tratar la enfermedad de base. Y bueno, como mensaje finales, entonces la anemia hemolítica autoinmune es una enfermedad heterogénea que puede ir de un cuadro leve a un cuadro que puede comprometer la vida del paciente. Lo importante lo fundamental es determinar ese mecanismo inmunomediado a través de la prueba de Coombs directa, que me va a permitir documentar el mecanismo autoinmune, la identificación del anticuerpo, que es fundamental para determinar la terapia, y recordar que hay falsos positivos y negativos de esta prueba de Coombs. El tratamiento de soporte cuando el paciente lo requiere, no tener miedo a las transfusiones si el paciente tiene la indicación, tratamiento específico de acuerdo al tipo de anticuerpo y evaluarse una condición asociada. Muchas gracias.